hipoteca. ¿Es posible hipotecar el Estado para superar la crisis? Porque claro, una familia que se queda sin ningún tipo de recursos y tiene la perspectiva de conseguirlos, de algo tiene que comer. Traslado lo mismo al Estado, querido Martín, por favor. En primer lugar, creo que estaba escuchando un poco, ¿no? Me parece interesante lo que están planteando. Creo que eso nos ha pasado a nosotros ya, pues, en la época de la capitalización, ¿no? Correcto. O sea, se le ha pasado todos los recursos naturales, incluso se ha dicho que se iba a mejorar con tecnología, mayores empleos y un montón de cosas, pero sí se ha hipotecado de verdad. A tal grado se ha hipotecado que desde el 2021 hasta el 2001 hasta el 2005 se ha inflado las TCFs, ¿no? O sea, para seguir beneficiando a estas empresas capitalizadoras a través de que emitan bonos en Londres, en Chicago o en Nueva York, digamos. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Y ahí sí se ha hipotecado de verdad, a tal grado que no teníamos ni un centavo ni dinero para pagar la deuda, lo dijo Carlos Mesa, ¿no? Ni para pagar salarios, ¿no? Lo dijo. Y creo que eso es cierto. Nosotros tenemos que ver nuestra deuda y tenemos que ver que nuestros ratios de deuda, en vez de crecer, han disminuido. Nuestra deuda externa ha disminuido, ¿no? Estamos hablando de EAR se recibe un 33% de deuda. Por el crecimiento del Producto Interno Bruto hemos bajado, estamos en 26.9%. Entonces ahí tenemos que decir que ha habido respuestas efectivas al trabajo de deuda, ¿no? También se tiene que decir que el tema de la deuda, de los servicios de deuda, se ha pagado 580 millones de dólares de 4 meses, el primer servicio de deuda que ha pagado el país. Se ha pagado el tema de las subvenciones, son 780 millones de dólares, y se tiene en banca o en el sistema financiero casi 440 millones de dólares. Entonces, y se ha hecho unos giros internacionales en los primeros 4 meses que llegan a 1.200 millones de dólares. Entonces, bajo esa línea, bajo esa dinámica, puedo decir que tú lo que estás haciendo con el Estado, si estás bajando el ratio de deuda, estás pagando tus servicios de deuda puntualmente, estás cumpliendo con tus subvenciones y de ahí tienes 30 o 90 días para pagar las nuevas subvenciones, puedo decir que estás haciendo inversiones, porque está creciendo tu Producto Interno Bruto, está creciendo, estás cumpliendo con tus servicios de deuda, tienes una estabilidad económica en precios que se ha demostrado. Hemos tenido una sobreespeculación en mayo. Cuando tú vas al mercado ahora tienes una baja, ha bajado mucho los temas de los alimentos de primera necesidad. Entonces creo que ahí se puede responder muchas cosas viendo el panorama de la coyuntura que se está viviendo y bajo los indicadores que te está mostrando el Estado, ¿no? Martín, la reprogramación de la deuda que tiene con los municipios el Estado, ¿a usted le parece una medida oportuna? Yo creo que el presidente ha mostrado hoy mucha cintura política, se ha mostrado muy conciliador en este aspecto. Me parece que es una medida oportuna, que también hay muchos municipios que en la época de la bonanza, el tema del impuesto directo al IDH, han desperdiciado, han botado plata, entre comillas, en proyectos que nunca han dado resultado, ¿no? Recordemos que hay municipios departamentos como Tarija, que ha recibido bastante dinero con el tema del IDH, acabamos de mencionar, y no ha podido hacer ninguna obra en infraestructura o ninguna apuesta a un proyecto productivo real, digamos, ni el turismo, digamos, ha podido potencializar. Entonces creo que es una muestra clara de un desperdicio de dinero. Martín, y también Jimmy, porque estamos los tres aquí, me gustaría tenerlo aquí sentado. Usted sabe, Martín, que a mí lo que me gusta es tenerlo presencial, pero entiendo que hay mucho trabajo y lo respeto totalmente. Siempre se ha dicho que algunos municipios que reciben muchos recursos del IDH, o no diré muchos, recursos aceptables del IDH, tienen el dinero en caja, Jimmy, y que no gastan en lo que deberían gastar. ¿Esto es real? No. Bueno, un saludo a Martín, ¿no? Martín, son colegas ambos. Sí. Sí. Bueno, me gusta el optimismo de Martín cuando nos habla de los indicadores macro, donde pareciera que estamos viviendo una economía expectante y en desarrollo, pero la realidad nos lleva a ver que
La inflación acumulada está alrededor del 4%. ¿Cuál es la inflación? Después Martín, ¿Cuánto es la inflación? después Martín, después. La Adelante. inflación acumulada está alrededor de del 4%. La inflación de los últimos 12 meses es del 1.95%. Los precios de la canasta familiar han subido. Uno no necesita entrar a la página del INE y ver todos los ponderadores del IPC, donde pues hay elementos que tienen una muy baja ponderación, como el pan de batalla, por ejemplo, que es un alimento de primera necesidad. También pues me gustaría poder tener dólares, ¿no? Imagínense, estamos viviendo una economía que está cargada a la deuda interna, lo decía Martín. Efectivamente, con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, la deuda está pues con alrededor del 20 y algo por ciento, no, mentira, 15%, pero la deuda interna son 100.000 millones de bolivianos que debemos. ¿A quién cree usted? La mayoría de esta deuda interna está cargada a la gestora, le debemos a la gestora. La gestora mágicamente con un cheque nos deposita a través del Banco Central al Tesoro General de la Nación. Al momento ya se debe 100.000 millones. En términos relativos, con relación al Producto Interno Bruto, entre deuda interna y deuda externa estamos alrededor del 60%. Y con relación al presupuesto general del Estado, que son los 265.000 millones de bolivianos, estamos alrededor de 80%. O sea, y lo que, claro, o sea, en términos, en economía, pues uno puede, como dicen, ¿no? Los clásicos, los tradicionalistas, puede torturar a los números, pero hay que salir a la calle. La economía doméstica es la que mejor demuestra al ciudadano, a la ciudadanía, qué es lo que está pasando. Ahorita uno, por ejemplo, un anticrecista no puede ni devolver ni recibir su anticrético. Es correcto. Claro, o sea, su vehículo, le tengo buenas noticias, que usted seguramente compró al tipo de cambio. Ahora su vehículo ha subido, le cuento, porque le están comprando al tipo de cambio de 8.50, 9 bolivianos. Lo que costaba un vehículo, por ejemplo, de $15.000 en 100.000 bolivianos, ahora lo están vendiendo en 120, 130.000. O sea, en la economía macro muchas veces no se refleja en el bolsillo de la gente. Martín Moreira. Adelante, En Martín. primer lugar, creo que hay que decir que entre la deuda pública y la deuda externa, según datos oficiales del Ministerio de Economía, estamos al 49%, ¿no? O sea, es lo que sacan los datos económicos del Ministerio de Economía. Ahora, cuando estamos hablando de un termómetro en la calle, un termómetro en el tema de cómo está la relación de precios, tenemos que decir que nuestros precios a nivel regional siguen siendo los más baratos y siguen siendo los más económicos, porque hay un respeto del poder adquisitivo muy fuerte. Tenemos que decir que en sí la economía boliviana en junio, mayo, ha tenido un bombardeo de una sobreespeculación. Y eso es complicado. Cuando lo escucho decir a Jimmy que estamos endeudados a 100.000 millones de bolivianos con la gestora, yo quisiera que me diga de dónde ha sacado ese dato, ¿no? O sea, a mí me llama la atención. Quisiera que me diga cómo ha agarrado, cómo ha agarrado y de dónde ha sacado la prueba de que la gestora agarra y le firma un cheque al Estado. O sea, creo que en eso tenemos que tener cuidado, me parece a mí. Yo te estoy hablando con datos que los tienes a mano todo el tiempo y puedes comprobar cuando vas a ver el kilo de arroz que estaba costando 11.50 hace 2 semanas atrás y ahora está 10 en La Paz y en Santa Cruz está por los 9 y de 9 a 9.50. ¿Por qué ha pasado esto? O sea, ¿por qué razón? Porque claro, porque ha habido sobreespeculación a los intermediarios, los comerciantes, la salida, el contrabando a la inversa, muchos factores. Y sobre eso, dichos que dicen que no, que realmente Bolivia está entrando en un círculo de crisis. Entonces, cuando a mí me dicen
que la gestora le firma al Estado boliviano 100.000 millones de bolivianos. Quisiera saber el dato, porque así me ayudaría a decir, bueno, tiene toditísima la razón aquí, pero quiero ver el dato, o sea, porque estamos hablando, es como lo que ha dicho el otro día Joshua Bellot. Joshua Bellot ha dicho, no, Bolivia ha entrado en un círculo de crisis por 2 o 3 razones. La primera, ha dicho, que no podemos pagar el combustible. 4 meses de combustible hemos pagado con el Banco Central de Bolivia. Nuestros proveedores tenemos de 30 a 90 días para seguir pagando los combustibles en subvención que están entrando. Se ha pagado 5.000 millones de dólares por la sobreespeculación y la sobredemanda que ha habido en los surtidores, y eso se ha sumado al tema de la subvención. Un Estado que tiene la capacidad de hacer eso, entonces tenemos que ser reales cuando me hablas de eso. Pero ellos no critican lo que se ha hipotecado anteriormente, que eso era más complicado aún. Y por alusiones directas. Sí, no, bueno, me hubiera gustado que explicara un poco más claro, pero no he dicho que toda la deuda interna pues sea de la gestora. Entonces seremos claros. Gran parte de la deuda interna, la mayor parte, deviene de la gestora, que anteriormente era... ¿Y no venía de la AFP? ¿Y no venía cuando Tuto Quiroga ha hipotecado las AFP con más del 100% cuando estábamos en crisis el 2001? Lo que dice y cuando el Martínez, 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada ha metido el impuestazo, o sea... Goni trató. Bueno, a ver... y ahí salió la plata. A la pregunta, la respuesta. No estoy yendo a los antecedentes, estoy yendo a la realidad. Usted puede entrar a los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ver la evolución de la deuda interna. Eso por un lado. Por otro lado, para corroborar ese dato, puede ingresar a los ingresos del Tesoro General de la Nación, y ahí puede ver que los recursos que van cargados a deuda interna, a crédito interno, específicamente el rubro, la categoría del rubro, crédito interno, y ahí están cargados los 100.000, ahí está cargado más de los 100.000 millones. Es decir, que como ya no está llegando los recursos de las exportaciones de las materias primas, entonces se carga a deuda interna para pagar pues lo que se tiene que pagar. Cerramos, Martín Moreira, por favor. 6 menos 20. En primer lugar, creo que es irresponsable decir que una institución, una empresa estratégica está pagando la deuda del país o está dando dinero al país. A mí me parece irresponsable. Dos, cuando tú verificas cómo entra o ves la cantidad impositiva que ha tenido el 2023 en aportes de las empresas, está cerca de los 65.000 millones de bolivianos. O sea, yo no lo estoy diciendo, te lo están diciendo los indicadores. Cuando dicen muchos ellos, no, en Bolivia no se puede invertir. Tu base empresarial era 377.000 empresas en diciembre. Y a mayo estamos por las 390.000 empresas en base empresarial. Entonces yo creo que ahí hay creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer cuando empecemos a ver la base empresarial, cuando empezamos a ver por qué ha reducido la deuda, por qué hemos crecido 3.1%, por qué seguimos teniendo la inflación más reducida, por qué hasta mayo llega a 3.5% nuestra inflación, desde mayo del 23 a mayo del 24. Entonces creo que el modelo económico está dando respuestas. Ahora tenemos un superávit comercial en abril de 4.5 millones de dólares. Cuando tú analizas de dónde viene, ves que el flujo de exportador está empezando a crecer por él. Entonces creo que hay muchas respuestas. Cuando somos... a esta altura. Ay, que lo perdemos nuevamente. De acuerdo. Ahora sí. Cerramos. ¿Algo más, querido Martín? No, sí. Perfecto. Jimmy, para cerrar. Sí, bueno, lo que le mencionaba, ¿no? Hay que extrapolar la economía boliviana hacia una economía doméstica y hay que ajustarse los pantalones. No vemos que el gasto corriente vaya disminuyendo, es por eso que tenemos un déficit fiscal de alrededor del 8% durante los últimos 15 años. O sea, no es una cosa menor, estimado Ramón. Tenemos que ajustarnos el cinturón. ¿Dónde está el esfuerzo fiscal del gobierno central que maneja más del 80% de todos los recursos del presupuesto general del Estado?
¿Dónde está la reducción al gasto corriente? ¿Alguien se ha bajado el sueldo? La pepita sobre, mejor dicho, el cherry sobre la torta ha sido el incremento salarial. Imagínense, fomenta muchísimo eso a la informalidad. Imagínense, el sector doméstico, que antes pues estaba en 2.360 bolivianos, ahora son 2.500 bolivianos que uno tiene que pagar. Mucha de la gente tendría que ganar más de 10.000 bolivianos para poder darse ese lujo. Ahora los contratos ya no se realizan, pues, pero no de manera formal. Que una señora que haga limpieza pague 2.500. A ver, por partes, para no atropellarlos, como no estamos en directo, quiero decir, no está en el estudio, es incómodo para la comunicación. Martín, por favor, matizando, Martín. Decía que no es justo que una persona que limpia un hogar gane 2.500 bolivianos, o debía ganar 440 como ganaba en el 2003 para que usted pueda tener su empleada doméstica en su casa. O sea, a mí me parece justo. A mí, personalmente, me parece justo. Creo que porque estamos hablando de igualdad, estamos hablando de la repartición de la riqueza. Creo que es eso. Creo que es el principio de todo. ¿Cómo nos bajamos sueldos? Y a mí me parece mal que se hayan subido sueldos las entidades, o sea, los ejecutivos del gobierno, ministros. Me parece muy mal. Coincidimos totalmente. Digo que si vamos a bajar el sueldo, ¿dónde se bajamos? Le bajamos a estos señores, parlamentarios, ministros, presidentes, compañeros, le bajamos. Pero ¿dónde usamos realmente? Ahí usamos ¿cuánto? Así. No tenemos que bajar y lo que plantea el señor. Tenemos que hablar a los profesores, porque ahí está, a los doctores, a todo eso, porque ahí está la masa, donde entra la mayoría del presupuesto. Ojo, tenemos un sector médico que tiene sueldos de casi, del 100% del universo de los médicos, hay un 60% que tiene sueldos arriba de los 13.000. Entonces, ¿dónde yo incidiría para gasto público? Lo que ha hecho Milei, a él le da parecer perfecto, ¿no? Vamos y bajamos todo lo que ponemos, cercenamos a la mitad de las personas su salario, agarramos los alimentos, los incrementamos a dólares, y eso hacemos, o sea, no me vengas a decir esas cosas tampoco. Uy, bueno, Jimmy, ya para ir cerrando, sí. para evitar un careo que además, sí, como no está aquí, no me parece es innecesario, radiofónicamente prudente. Sí. Bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que el 85% de los trabajadores en Bolivia pertenecen al sector informal, es decir, que no se han beneficiado de manera directa de ese incremento que hubo. Es decir, 5 millones de trabajadores a nivel nacional trabajan en el sector informal. Casi 1 millón de personas, de trabajadores, están en el sector formal, es decir, que tienen un contrato o tienen una relación de planilla con su. Entonces, y de esos casi 1.525.000 son funcionarios públicos. Es decir, que también por ese lado se puede atender. Pero el grueso del asunto está en la informalidad. Creo que hay que hablar con datos claros. Es que no está hablando con datos estadísticos. Según la última encuesta de población económicamente activa, que se hace con 1 millón de muestras, y eso lo debe saber el señor, hay 4.700.000 trabajadores en el país, de los cuales 664.000 son empleados públicos. El resto están entre la empresa privada y la empresa pública. Entonces creo que es eso. Creo que el dato es eso. ¿Y el beneficio a la población informal cuál ha sido? El SUS. ¿Quién les ha dado? ¿Qué Estado ha proporcionado el servicio gratuito? El SUS. 2. Hay señoras que no están en ningún trabajo, que pueden optar al materno a condiciones o el tema del subsidio materno infantil. O sea, también tenemos que decir eso. Ahora se está empezando, o se va a implementar, esperemos que en julio se empiece a implementar la lista para poner en nómina a todos los informales, para empezar a ver si pueden acceder a una jubilación justa. Creo que son cosas que también se tiene que resaltar que está queriendo hacer el Estado. En cuanto tanto defienden a la población informal, la cual ha ido creciendo no solo en Bolivia, sino en el mundo, estamos en el 55%. Entonces creo que es justo también poner esos datos en la mesa. El tema de la generación de empleo a mí me parece también es un tema aparte, es un tema, que algún día lo podríamos discutir, Jimmy. En realidad la encuesta se llama encuesta continua de hogares y se la hace cada trimestre, que la hace el Instituto Nacional de Estadística,
y abarca un universo de alrededor de 31.000 muestras, con un factor de expansión que llega pues a los 6.700.000 trabajadores, ¿no? Es un factor de expansión. Es ilógico pensar que sea pues 1 millón, no, 1 millón ya estaríamos hablando de una especie de censo, ¿no? Pero esta encuesta, yo recientemente, para el 1 de mayo, escribí un artículo, un paper, y le invito a Martín a que lo pueda leer con datos oficiales. También se lo voy a hacer llegar a usted. Encantado. Sí. ¿Por qué no intercambian información entre ustedes, los economistas, que me parece... Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno, ¿no? Poder crear un Claro, foro, claro que sí. Claro. No sé. Me tiene que pasar el teléfono del señor Jim. Bueno, esto ya, yo ya no sé si... Yo temas privados no. Pero pueden intercambiar información. Esto a mí me parece normal. Apoya al debate público. A ver, exactamente. De lo que se trata, entiendo yo, Martín, Jimmy, es que encontremos soluciones para remar en la misma dirección, ¿verdad? ¿Qué 3 soluciones plantea Martín y qué 3 soluciones plantea? Yo sé que es complicado, Jimmy, pero para ir cerrando y que la gente en casa tenga un contexto lo más claro posible. ¿Qué 3 soluciones plantea Martín Moreira y qué 3 soluciones plantea Jimmy Osorio? Primero, Martín, que lo tenemos en forma virtual. Muchas gracias, Ramón. En primer lugar, yo creo que el Estado tiene que mejorar sus redes de comunicación. Coincido. Creo que hay un defecto muy fuerte en el tema comunicacional. Creo que hay muchas políticas que se están aplicando y que no están informando a la cabalidad de los hechos. Eso sí creo que es algo que hay que decirle al Estado, que sí, realmente. Dos, se tiene que ver y se tiene que priorizar el tema de tratar de trabajar con más sinergia, aún más con el sector privado. Yo creo que las cosas han cambiado. Antes el Estado generaba el 70% de las exportaciones, ahora es al revés. El abanico de la varita exportadora ha crecido para la parte privada y estamos hablando que los exportadores aportan casi el 80% en el tema de recursos de divisas. Entonces sí se tiene que hablar, se tiene que ampliar mayores canales para trabajar con ellos. Y el tercer tema, y que a mí me parece fundamental, que deberíamos tocarlo, que el Estado debía tocarlo, es el tema de ver cómo apresurar el tema de la industrialización y la sustitución de importaciones, Claro. que creo que eso es una cosa vital, es una propuesta del programa de ARCE, ¿no? Entonces estamos ya creo en el 2024, donde ya se están mostrando algunas industrias, pero se tiene que mostrar a fin de año los hechos concretos y cuánto han apalancado económicamente para buscar excedentes en divisas. Y creo que eso tiene que ser una prioridad de Estado para que la gente vea que realmente si la sustitución y toda esta inversión que se ha hecho en estos 3 años y medio está funcionando y está sirviendo para el beneficio de los bolivianos. Martín Moreira, muchísimas gracias, buenas tardes. La próxima vez aquí en el estudio, por favor, que tampoco vivimos tan Claro que lejos. sí, un abrazo. Un abrazo, Jimmy, que estés muy bien. Y pónganse de acuerdo Martín. para compartir Claro información, que sí, ¿eh? claro que sí. La divergencia a veces lleva... No a veces. Normalmente el pensar diferente siempre conduce a una solución. Estoy completamente de acuerdo que el debate público es fundamental y necesario. Gracias, Martín. Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias a ti. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo, Martín. 3 medidas urgentes para salir de la crisis, Jimmy, por favor. Primero hay que ver cómo hemos llegado a la crisis. Yo sostengo que el modelo no ha funcionado porque se ha apostado, como siempre lo hemos hecho, no ha cambiado mucho, se ha apostado a la materia prima y no a la industrialización. Entonces, si continuamos con ese modelo extractivista, vamos a seguir transitando el rumbo de las crisis cíclicas, ¿no? Cuando deje de haber los ingresos por las materias, cualquiera sea esta, por la materia prima, vamos a entrar en un hueco, ¿no? En ese contexto, yo creo, primero, como le decía, hay que reducir el gasto corriente. Es muy elevado, es insulso en algunos casos. Seguir teniendo empresas deficitarias, empresas como Quipus, que el año pasado han tenido 12% de ejecución o alrededor del 12%, imagínense eso, ¿no? Que ya son obsoletas, que eran de tecnología, pero ahora ya son obsoletas, con un stock grande que es obsoleto. Entonces hay que repensar el gasto corriente, ¿no? Y a no seguir alimentando a estas empresas que solamente generan pérdida y además que han sido las
causantes de que salgan muchos recursos del Banco Central, de las reservas internacionales netas. Entonces es importante reducir el gasto corriente, evitar también gastos superfluos como los gastos en publicidad. Yo sé que con esto me voy a ganar el cariño de muchos medios de comunicación que viven de la publicidad estatal, pero gastarse 1.000 millones de bolivianos en 10 años es una locura, estimado Martín. Perdón, estimado. No, Martín nos está viendo. Le hago un matiz porque Red Compañera Mundo no... Sí, y particularmente en este programa no tenemos pauta del gobierno. Por eso le decía, con esto simplemente tal vez, el matiz, ¿no? Sí. No. Son gastos, incluso antes se tenía un helicóptero, imagínese, que iba de San Jorge hasta la Plaza Murillo. Ahora creo que ya no se tiene, y eso hay que saludar. Gracias a Dios. Sí, ya no se tiene ese helicóptero, tampoco creo que hay el avión presidencial, pero hay gastos que se pueden recortar, ¿no? Y hay que ajustarse cinturón. Por otro lado, otra teoría básica es invertir más. Ahorita solamente se está invirtiendo 35.000 millones, o se pretende invertir este 2024, 35.000 millones de bolivianos de los 265.000 millones de todo el presupuesto general del Estado. Es decir, que se tiene un 11% más o menos destinado a la inversión pública. La inversión pública es la que genera movimiento económico, genera empleo. La inversión pública, imagínate una carretera, genera movimiento económico inmediato. ¿Por qué? Porque se requieren materiales, se requieren personas, se requieren empresas, y estas generan movimiento económico, ¿no? Entonces, es urgente reactivar la inversión pública, y también, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo reactivar la inversión extranjera directa? Nada. Tenemos muy buenas relaciones con China, con Rusia, aprovechemos. Bueno, con todos, en realidad deberíamos tener relaciones con todos. Y tener aquí, pues, empresas grandes, como Google, que venga a poner sus clústeres aquí en el altiplano, donde tiene una refrigeración natural. Esto lo han comentado otros colegas suyos, pero el gran impedimento es el tema de la seguridad jurídica, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo como inversionista quiero poner plata en un país en vías de desarrollo como Bolivia, entonces yo le pido al Estado de ese país que me garantice que mi inversión va a ser respetada. Sí, y para eso hay pues reaseguradoras, ¿no? También que se puede trabajar con estas. Entrar en un terreno medio pantanoso. Sí. Yo entiendo que es complicado. Pero hay que abrir, hay que empezar por lo pequeño, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, obviamente, coincido con Martín, está la industrialización. Y yo le pondría un punto suspensivo, y a continuación, y que me gustaría tratarlo en otro momento. Con mucho gusto. Es el cambio de la matriz energética del parque automotor. Esto puede generar en un corto y mediano plazo un ahorro al Estado boliviano sustancial de alrededor de 1.200, 1.300 millones anuales, que pueden paliar la subvención. Es decir, alrededor de la mitad de la subvención se podría paliar. Pero este tema me gustaría tocarlo. Con mucho gusto. Es que es un tema por sí mismo, ¿verdad? Le agradezco mucho, Jimmy, por haber estado con nosotros. Agradecido soy yo. Un gusto de tenerlo acá por primera vez en el programa. No, pues, estimado Ramón, el placer es mío, y verlo en 3 dimensiones es fantástico. Es mejor. Y otra cosa que le quiero recomendar, por favor, Jimmy, a usted y a otros colegas economistas, pónganse de acuerdo. Piensen diferente, pero fíjense ustedes cómo hay puntos de acuerdo. El tema de la industrialización y el cambio de la matriz energética es algo en el que todos los economistas pertenecientes a una escuela u otra de pensamiento económico coinciden. Fíjense ustedes que hay más puntos de coincidencia que de divergencia. Qué interesante, ¿no? Háganlo, claro, en serio. Sí. Bueno, ni entre los médicos se pone de acuerdo, ni los peluqueros se ponen de acuerdo. Bueno, yo como no los frecuento no tengo tanto problema, pero quiero decir que esto es muy serio, lo de la economía es muy serio, porque estamos hablando de millones de bolivianos, de 12 millones más o menos, mal contados, que necesitamos remar en la misma dirección. Muchas gracias, Ramón. Encantado.